Hay que atender el problema desde la universalidad, desde el entendimiento lo más completo posible. Este tipo de campañas tienen justamente eso, tener una visión mucho más innovadora, pero también mucho más realista. Y créanme que no lo digo yo y que siempre que lo digo hay alguien que hace cara y dice este cuate está loco, ¿no? Pero es la realidad, lamentablemente es la realidad. Las drogas están en la calle, nos guste o no nos guste, el alcohol está en la calle, nos guste o no nos guste. Se legalice o no se legalice, la gente va a seguir consumiendo. No podemos prohibirlo, tenemos que enseñarle a la gente qué pasa. Testimonios reales, gente que ha consumido y que ha caído en un trastorno por uso de sustancias, gente que ha perdido a su familia, a su trabajo, y desde la sensibilización y la psicoeducación, llegarle a los niños, a las niñas, a los adolescentes y decirles por qué no es bueno consumir. No simplemente decirles no. Es lo mismo que pasa con la educación sexual. Hay que hablar de sexo y repartir condones. Es lo mismo. Siguiente, la campaña navideña para la moderación del consumo de bebidas, que también es una normalización del consumo de alcohol bárbaro y brutal, ¿no? Que como lo venden en la tiendita, como lo venden en el Oxxo y como lo venden en el súper, lo que se conoce como la percepción de riesgo está completamente disminuida, ¿no? Porque sí está mal consumir cocaína, porque no es legal, y porque se pasa por debajo de la mesa, pero está bien consumir alcohol, ¿no? O es mejor consumir alcohol. Y la verdad es que las estadísticas dicen cosas bastante preocupantes, ¿no? Tenemos que entender también el consumo de sustancias psicoactivas, y cuando lo digo ya sé que es muy radical, pero tenemos que entender el consumo de sustancias psicoactivas como parte de la naturaleza humana y tenemos que enseñarle a la gente a consumir, porque las drogas no van a desaparecer. Y no hablo de la guerra contra el narco, hablo del consumo de sustancias psicoactivas por la naturaleza de búsqueda intensa del ser humano. Están desde tiempos milenarios. El consumo de sustancias psicoactivas va a seguir sucediendo. Tenemos que advertirle a la gente qué pasa, advertirle a los niños y a los adolescentes qué pasa cuando consumen, dónde están los daños y hablar de drogas. No podemos decirles que es malo y ya. La ciencia es muy clara. Todas las políticas prohibitivas en el mundo no han funcionado, ni funcionarán. Tenemos que enseñarle a la gente a beber y a consumir las sustancias que están consumiendo, porque siguen. La siguiente en ese sentido es la cercanía. Tenemos que recordar la importancia fundamental del rol de los padres en la familia. Tenemos que devolver a los padres la responsabilidad que les toca y de acercarse verdaderamente a sus hijos desde el amor, desde el cariño, desde la empatía, desde la escucha, y ahí es donde podemos solucionar verdaderamente el problema. Tenemos que volver a vincular esas relaciones, porque ahí es donde reside mucho del problema de salud mental y adicciones que hoy tenemos en el Estado, en el país y en el mundo, por supuesto. Entonces, una vez que se detecta, hay que acercarse con amor, hay que acercarse con comprensión, hay que acercarse con empatía y, por supuesto, empezar a insistir con la persona, con el niño, niña, adolescente que está teniendo este tipo de problemas, acercarse a un servicio profesional. Pugnamos mucho y atendemos mucho el tema de la salud mental y las adicciones desde la profesionalización, desde los verdaderos profesionales de la salud, de quien estudia psicología, de quien estudia medicina, de quien tiene un posgrado, para poder a partir de ahí dar una atención de calidad, profesional y también siempre desde el amor y de la empatía. De mi parte, por último, cuando ya se tiene detectado que hay un consumo, ¿qué orilló a que ese joven, adolescente o persona madura ya mayor de 29 años sea adicto, consuma cualquier tipo de sustancia, sea alcohol o sea sustancia prohibida? Hay elementos científicos que permiten advertir qué lo motivó a que tuviera esa adicción. Hay que entender siempre que las adicciones son una enfermedad, un trastorno multifactorial, con factores tan opuestos como el estilo de crianza, la situación económica o financiera o una herencia genética en algunos casos como el alcohol. Entonces hay que entender siempre este trastorno o este problema como un tema multifactorial que tiene que ser atendido justamente desde esas aristas, multifactoriales siempre. ¿No hay un denominador común? No hay denominadores comunes, siempre hay que entenderlo como algo multifactorial que puede derivar de diversas maneras en diferentes estratos y que todos podemos ser sujetos de padecer un tipo de trastorno de este estilo. Aquí en el Estado, ¿cuántos centros contra adicciones cuentan ustedes del gobierno? Son 3 hospitales psiquiátricos y contamos con personal de psicología repartido en diversos centros de salud de todos los niveles, también en los hospitales generales, en los hospitales de especialidad, para que puedan ser atendidos estos problemas. Todo lo que hemos escuchado es que ha aumentado estos problemas de adicciones.
¿El Estado está suficiente o necesita todavía de estos centros privados, llamaremos así, de rehabilitación? En temas de salud mental no hay Estado, no hay gobierno, no hay país que logre contener lo que hoy por hoy se conoce como la epidemia de salud mental. Después de la pandemia por COVID-19, lamentablemente tuvimos una segunda pandemia de salud mental, donde la ansiedad, la depresión, el trastorno por uso de sustancias aumentaron de manera explosiva. Entonces hoy hay que entender que es un problema global que tenemos que atender desde diferentes aristas y desde los esfuerzos propios que tiene cada uno de los espacios, cada uno de los órdenes de gobierno. Hoy por hoy estamos pugnando mucho por hacer este tipo de eventos, participando mucho en enlaces interinstitucionales, entendiendo que nadie puede solo y que tenemos que trabajar desde nuestras trincheras para poder colaborar para solucionar el problema. Estos 34 que tienen atención de tipo ambulatoria. Es importante decir que no son centros de internamiento, son centros de entrada por salida donde alguien recibe atención psicológica un día con una cita programada y puede acudir en otro momento cuando se agenda la cita con la persona adecuada, con su terapeuta, para poder recibir atención psicológica. Centros de internamiento no hay. Centros de internamiento tenemos uno en el municipio de Metepec, que se llama Centro Especializado de Prevención y Rehabilitación a las Adicciones, CEPRA. Ahí es donde tenemos un centro de internamiento que es propio del gobierno del estado. Es gratuito. Es gratuito totalmente. Digo, porque mucha gente no acude a los otros centros porque es caro, lo que mencionaban ahorita, ¿no? No, es importante entender que una de las directrices del gobierno del Estado de México y una de las insistencias y de las peticiones, de las instrucciones que nos ha dado nuestra secretaria de Salud, la doctora Macarena Montoya Olvera, es que todos los servicios sean gratuitos y poner un énfasis profundo e intenso en el tema de salud mental para que todo el mundo pueda acceder a ello. Finalmente, Alertatoluca.com te da cuenta del acontecer de la Ciudad y Estado de México. Estamos en Facebook, YouTube, XE, Instagram. Letting go.